Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes y controversiales que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro lindo y querido Yucatán. Esta noche me da muchísimo gusto contar con la presencia de dos activistas, Araceli Neri, estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Gracias. Y a Clarisa Rangel, psicóloga con especialidad en criminología y violencia. Muchísimas gracias. Araceli, bienvenida. Y como todos los jueves, Jorge Sánchez Reyes, politólogo, miembro activo de Morena, defensor de la Cuarta Transformación. Así es, compañeras, buenas noches al auditor. Muy buenas noches tengan todos ustedes, porque vamos a tocar un tema bastante serio y delicado, que es el tema de los feminicidios y la reacción del gobierno federal ante esto. 135% crecido los feminicidios en los últimos 5 años. El 10% son niñas. Actualmente, de 10 a 11 feminicidios se cometen al día. El presidente se aventó un decálogo en el cual, en resumen, dice que está en contra de toda violencia y a favor que se castiguen a los culpables. Para mí fue lamentable porque en 10 puntos dijo lo mismo. Yo inclusive salió un antidecálogo y yo les preguntaría, o empezaría con esto, que si se sientan ofendidas con las palabras del presidente, teniendo en cuenta que pues le dio más valor a los 2,000 millones de la Fiscalía para la rifa del avión presidencial. Mencionó que se deberían quitar la máscara, esto por el tema de los encapuchados, de pronto hay infiltrados, y exhortarlas a seguir protestando. Dice que el que persevera alcanza. ¿Se sienten ofendidas? Araceli Neri, empezaré contigo. Bueno, pues yo creo que AMLO no está, o más bien no ofende al feminismo, sino considero que él y su gabinete no cuentan con perspectiva de género. Él ha sido un luchador social durante 12 años y pues claro, esperamos que él respete estas manifestaciones porque él pues tiene su trayectoria donde él ha manifestado, ha hecho marchas, ha plantado y pues las exigencias feministas, él tiene que encontrarse con ellas. Ya sé que ya ha hecho foros con Claudia Sheinbaum y se ha encontrado y ha hecho pues mesas de diálogo con las feministas, con los grupos de feministas, pero ahorita lo que nosotras necesitamos más que se nos escuche es que realmente él actúe, que contamos con la Ley General de Acceso para una vida libre de violencia de la mujer y creo que ahí está planteado desde el sexenio de Calderón lo que debería de estar funcionando. Él debería, no es responsabilidad solo de él, sino de los 3 niveles políticos que son municipal, estatal y el federal. Y pues creo que estos 3 deberían de ir en la mano para ya dar soluciones concretas y no solo estarnos escuchando, porque creo que ya sabemos, todo el mundo ya sabe, la realidad de la mujer en México. Correcto. Clarisa, ¿coincides con Araceli en este tema de, pues, parecería como que AMLO está siendo insensible? Pues yo realmente creo que es bueno hacer ruido, es bueno que nos escuchen, es bueno que la gente sepa que nos están violentando y que necesitamos y que exigimos una vida libre de violencia. Pero yo no comparto esta parte en la que el Estado nos ha vuelto víctimas. O sea, esta parte en la que el acceso a la justicia nos pone en el estatus de víctima y entonces sí, nos siguen victimizando. Entonces, esta parte es la que yo no comparto porque el feminismo crítico tradicional estaba separado del Estado. Estaban totalmente de acuerdo en que luchar con el Estado no era necesario porque el Estado era quienes les reprimía o perpetuaba esta represión contra ellas. Y entonces pareciera ahora que el feminismo se ha unido con el Estado, ¿no? O sea, están esperando que el Estado nos proteja, que exigiendo más penas, exigiendo esta cuestión, y siento, como comenta mi compañera, que no ha funcionado como tal. Yo realmente creo que más que el Estado o exigirle al Estado que haga algo, más bien creo que realmente la construcción de los grupos feministas, la ideología que se está manejando, esa es la que hay que reafirmar o reafirmar con realmente ideas que funcionen y dejar de situarnos en la silla de la víctima. Es cierto que somos violentadas, es cierto que hay estadísticas elevadas en ciertos delitos, no en todos. En la violencia sexual, por ejemplo, somos más víctimas mujeres que hombres y el daño que causa este delito causa mucho más impacto y más daño que cualquier otro.
pero no es así en todos los delitos, ¿no? Entonces, sí me parece que el problema está en el populismo, en que algo dicen, se hace popular, tienen muchos likes, se hace viral, y entonces toda la gente lo entiende y lo interpreta así. Y yo siento que la lucha no es con el Estado, sino es dentro de nosotras, dentro de los colectivos feministas, dentro de los grupos, volver a centrarnos y decir, a ver, ¿qué estamos luchando? ¿Contra quién estamos luchando? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, no? Jorge, ¿cómo ves esto? Este tema, ¿le hace falta al presidente una mejor reacción? ¿Es insensible el presidente? Sí, yo considero, simpatizo mucho con la 4T y con Andrés Manuel, sus causas. También tengo diferencias en las formas. No me parece, por ejemplo, que muchas, yo les llamo chapulines, brinquen de barco en barco, y eso de hecho yo personalmente en una de las visitas del presidente de la República a Yucatán le he entregado documentos donde como ciudadano denuncio, ¿no?, cosas que me parecen que son no van de la mano con la Cuarta Transformación, gente que nada más está en la Cuarta Transformación para sacar algún provecho político. Creo que falta mucha más sensibilidad al presidente, creo que en este tema hay ignorancia también, pero creo también que lo que él expone, porque también lo han satanizado, es real. O sea, hay un problema de fondo, una coyuntura social que tiene una ruptura en el tejido. Y yo creo que Andrés Manuel y todo lo que está implementando para combatir la violencia en este país, que lo he dicho en esta mesa, el tema toral de Andrés Manuel va a ser la disminución de la violencia en el país. Pero a Andrés no le dan crédito por cómo quiere atacar este problema. Uno de sus temas es crear una institución que se llama la Guardia Nacional. Y el otro tema es atender las causas. Muchos años vivimos en un país donde no se atendían las causas y hay una monstruosa desigualdad entre el que no tiene nada y el que tiene todo. Es decir, los que tienen todos son los que hoy están quejándose de esos privilegios que habían tenido durante muchos años y obviamente fueron creando una monstruosa desigualdad que hoy, al amparo del poder público, ya no reciben. Porque antes al amparo del poder público recibían muchas canonías que hoy ya no reciben. Bueno, tenemos que irnos a un corte y volvemos y les preguntaría, pues, ¿qué proponen ustedes? Teniendo en cuenta que pues, ha sido muy criticado el presidente y que hay una reacción que no ha gustado. Entonces, pues nos gustaría ver desde la perspectiva de ustedes, como activistas, pues, ¿qué proponen? ¿Qué tiene que hacer este gobierno? ¿Qué nos recomendarían? ¿Sí? Bueno, regresamos, no le cambien. ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a San Crisanto y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político. Y nos quedamos con Clarisa. Quería hacerte una pregunta, Clarisa. ¿Qué proponen ustedes? ¿O qué les gustaría que haga el presidente o el gobierno federal en sí? Sabemos que es acabar con los feminicidios. Ese sería el ideal. O por lo menos reducirlos significativamente. Pero, ¿cómo? ¿O qué nos recomendarían? Porque para muchos el que ustedes puedan dar una solución al tema de los feminicidios, pues es generalizarlo a los homicidios en general. Entonces sería así como, bueno, pues la respuesta para todos los homicidios. Clarisa. Pues en mi caso yo creo realmente que la clave está en la educación, mucho en la educación. Que los programas en la educación básica, primaria y secundaria sean mucho más completos y se intervengan todas estas situaciones, se involucren a los papás. Todo este plan como se pretende trabajar que no se ha trabajado, la verdad eso sería un
un éxito, yo creo, en la formación de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas adultas ya es un poco más difícil esta reestructuración del pensamiento, pero los niños en formación, pues yo creo que ahí podemos ver a lo mejor en unos años, porque no va a ser mañana, ¿verdad? En unos años este cambio de ideología, de pensamiento, porque la cuestión de la violencia es una cuestión histórica, no es que suceda ahora, ¿no? Es algo que viene desencadenando desde hace muchísimo tiempo y desde mucho atrás, ¿no? Hay algo que se llama la psicología colectiva o esta idea colectivas que se han generado de generación en generación en donde la mujer ha sido el enemigo, ¿no? Y así nos ven. Yo siento también que esta situación en que las mujeres nos hemos puesto como a la par de los hombres, ¿no? O sea, tú me violentas, yo te violento también. Y no va por ahí, porque violencia genera violencia. Entonces, y también para los hombres, el hecho de tenemos que aceptar que el hombre ha estado en un estatus más alto, ¿no? O sea, que se ha sentido superior a nosotros siempre, ¿no? ¿Se consideran ustedes, dentro de la sociedad, las más vulnerables? Sí somos vulnerables. No creo que en todos los aspectos, pero hay situaciones en las que somos más vulnerables. No. Así es. Tanto como para ponerme en la situación de que soy víctima porque soy mujer, no. Pero sí hay situaciones en las que estamos más expuestas a ser violentadas que los hombres. Eso es una realidad. Bueno, Araceli, perdón. ¿Se debería atender, te preguntaría, ¿se debería atender con más cuidado los feminicidios que el homicidio en general? Esto teniendo en cuenta, que el INEGI salió datos del 2019 que de los 36,000, 37,000 homicidios que hubieron en México en ese año, 32,765 fueron hombres, 3,752 mujeres. Hay que tratarlo igual, diferente, hay que hacer una fiscalía contra el feminicidio. Ahorita hablamos de los vulnerables, hay niños, la comunidad gay, los más pobres, los ancianos. Definitivamente el hombre, por tal vez la fortaleza física no, pero bueno, ¿qué tal si después salen un grupo de hombristas a reclamar y a decir que por qué se está atendiendo el caso de los feminicidios si es en menor escala, por decir? ¿Qué piensas respecto de eso? Pues considero que es muy diferente un homicidio a un feminicidio. Creo que la mayoría de la gente no entiende el tipo penal feminicidio. Una mujer puede ser víctima tanto como un homicidio o un feminicidio. El feminicidio tiene que cumplir con unos requisitos o con unas circunstancias que están en nuestro Código Penal. Es el 394 quinquies del Estado de Yucatán y 325 del Código Penal Federal. Tiene que cumplir, pues un ejemplo sería de que sea violentada sexualmente antes o previamente de la muerte. Y el feminicidio es una manera del machismo, podríamos decir del patriarcado, de atacar a la mujer con una hazaña. Siempre van a haber violentadas las partes erógenas de nosotras las mujeres, la vagina, los pechos, los brazos, con una forma de tortura hacia la mujer. A un hombre no se le tortura por ser hombre, a la mujer se le tortura por ser mujer. Se considera, la sociedad machista en la que vivimos, considera que la mujer siempre tiene que estar subordinada al hombre. Hay muchos casos en donde podemos ver que una mujer intenta dejar al esposo o al novio y son las que aparecen muertas con más de 100 apuñaladas. Lo que se llaman crímenes de odio. Crímenes de odio, así es. Y pues en el homicidio hay que darnos cuenta, como mencioné anteriormente, que son maneras y razones diferentes. En el homicidio, sí, como tú dices, son 32,000 homicidios que existen, pero la mayoría de estos, si tú te pones a analizar, y los hombres todos los que han matado por homicidios dolosos, la mayoría son por huachicoleo, enfrentamientos armados, disputas entre bandas de narcotráfico. Y las estadísticas oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional revela que más del 70% de estos homicidios dolosos son por armas. A las mujeres no las matan por armas, nos matan en casa por el esposo o el novio. Los hombres se encuentran armados a la hora de morir. Y creo que eso hay que tomar en consideración, de la manera y las razones por qué nos matan. Definitivamente. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, el 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas votaron. Y se luchó durante mucho tiempo por la discriminación laboral, el acoso sexual, el acoso laboral, el pacto patriarcal, la discriminación maternal, el machismo. Todavía no tenemos una mujer presidenta. Pero, ¿qué decir de los miles de hombres descuartizados y descabezados en las fosas clandestinas, que pues ahora sí que también son víctimas? Yo realmente creo que la violencia es simétrica, o sea, somos tan violentos como los hombres, pero sí hay
ciertos tipos de violencia que ejerce más el hombre o tipo de violencia como es en el caso del hombre la física, en el caso de la mujer la psicológica. Y en el caso del hombre el tipo de violencia que inflige pues causa más daño que el que hace la mujer. Entonces, estadísticamente, tienes toda la razón, los hombres son más víctimas de delito que las mujeres. Aquí lo importante y lo que a mí me parece importante atacar es el tipo de delito en el que somos más víctimas mujeres. Por eso yo realmente estoy a favor de que se quede como homicidio y que la cuestión de género sea un factor de riesgo. No tipificarlo. No tipificarlo, sino que sea como un factor. Y entonces así también podemos describir otro tipo de factores, porque solamente en el caso de los feminicidios o de la violencia doméstica o de los crímenes de odio, solamente se quiere cuantificar qué tan violento fue el crimen y no se ponen a analizar todos los otros factores que influyeron para que actuara de esta manera. Esto que tú mencionas del patriarcado no es de ahorita. Claro. Hay algo que sucede que cuando el hombre ve la diversidad le repele, ¿sabes? Se siente como no soy parte de... Por ejemplo, otra etnia, otro idioma, otro color de piel, estamos hablando de discriminación, de racismo. Entonces, el hombre te ve como otra especie. Bueno, si eres de otra especie, entonces no hay culpa si yo te hago daño. Y esto es histórico, ¿por qué? Porque para la guerra tenía que ser de tal manera, ¿no? Tenía yo que verte como si fueras de otra especie o de otro planeta para que yo pudiera estar en contra de ti. Y no fue solamente con los mismos hombres, sino también con las mujeres, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y lo que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Es una cuestión de ideología, es una cuestión histórica, es una cuestión de instinto animal que tenemos que analizar para que entonces podamos emplear estrategias que realmente funcionen. La idiosincrasia del mexicano. Bueno, nos tenemos que ir a un corte más y volvemos. Estamos hablando de los feminicidios y de la reacción del gobierno federal. Volvemos. Aprovecha los beneficios y realiza los siguientes trámites gratis. Cambio de propietario para vehículos con placas de Yucatán y además obtén descuento del 50% en multas de la SSP para vehículos con placas de otro estado o extranjeras. Inscripción de vehículos usados al Registro Estatal de Control Vehicular y cambio de propietario. Tienes hasta el 27 de febrero para poner al día tu vehículo. Para más información visita www.yucatán.gov.mx. Pongamos nuestro granito de arena. Yucatán Seguro. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, quiero hacerles una última pregunta antes de que Jorge comience. Si hay algún partido o partidos políticos que ustedes sientan que se están colgando o aprovechándose de la situación, o que todo lo contrario, que las apoye, como activistas, como feministas, sienten que hay aprovechamiento político. Digamos que un PAN, un PRI, ahorita se aprovechen para entonces echarle la culpa al presidente y pues unirnos a la causa. ¿Cómo lo ven en esa parte política? Yo creo que sí, definitivamente lo hay. Por ejemplo, con la situación que ha habido de las marchas y las protestas y así, es verdad que el vandalismo no es la manera como de exigir algo, ¿no? Pero también hemos aprendido que a través de la violencia conseguimos cierto poder, ¿no? Entonces, me parece que también estas marchas o estos grupos tienen o aprovechan estos partidos como a colar gente, a influir, a meter gente que influya. Y como ya había mencionado que el feminismo pues se ha vuelto un tanto popular, entonces es mucho más fácil como influenciar, ¿no? a este grupo y moverlo como para donde les convenga ir. ¿Sienten que hay algún partido en especial que esté metiéndose? Pues yo considero, por lo que estuve leyendo y las cifras, en feminicidios siempre han existido, y igual homicidios, y en los donde eran gobernados por el partido más conservador, que es el PAN, y antes nunca veía una mujer o una diputada del PAN.
manifestarse en contra de estos feminicidios, ni una mujer del PRI. Tenemos muchos casos de funcionarios del PRI que han violentado, han distribuido pornografía, han hecho un montón de cosas y jamás vi a esas mujeres manifestarse. El día de hoy sí lo están haciendo. Y pues igual me gustaría comentar, en el 2018 se hizo un congreso que fue a nivel nacional que se llama Empoderadas, donde Mónica Soto Elízaga y Teresa Oyola, donde son feministas que han luchado durante años en pro del feminismo. Se hizo este encuentro para todos los partidos, para todos, y solo un partido fue el que asistió. Y fue donde hubo un intercambio político para dar ideas de lo que realmente se debe trabajar. En estas elecciones creo que fueron las que han marcado, o sea, sí se marcó mucho porque es en las primeras elecciones donde se pueden ver que el Poder Ejecutivo tuvo un gabinete paritario y donde las mujeres y las senadoras se posicionaron en niveles que antes nunca se habían visto. Y creo que es muy importante en que los partidos políticos impulsen a sus mujeres y a sus candidatas a participar en congresos como estos. Pues yo considero, y siempre lo he manifestado en este espacio, que lo que pasó en el caso específico de Fátima y muchas Fátimas que tiene nuestro país es lamentable, es de verdad que te pone la piel chinita y te hace reflexionar como seres humanos, como ciudadanos, como sociedad, hacia dónde vamos, hasta dónde hemos llegado, que todos de una u otra forma hemos construido lo que hoy tenemos. Tú eres reflejo del gobierno que tienes, el ciudadano que ha votado durante muchos años por diferentes partidos políticos, hemos sido parte de esto. ¿Por qué digo parte? Y yo coincido en este concepto de que la oposición está moralmente derrotada, porque sacar raja política de esta situación, que ellos también fueron parte, y creo que ellos en su demasía porque han gobernado, este gobierno que encabeza Andrés Manuel lleva 1 año y unos meses. O sea, en sentido común no se le puede echar la culpa a Andrés Manuel de que lo que hoy está pasando en la violencia en el país sea un resultado de sus malas acciones o sus políticas públicas que no han sido efectivas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de este modelo económico neoliberal donde se paró de manera monstruosa, y lo vuelvo a repetir, donde una minoría rapaz en este país tiene todo y la gran inmensa mayoría no tenía oportunidades. Eso fue deteriorando el tejido social. Hoy yo tengo la oportunidad de conocer muchísimas partes del sureste del país y abajo en las comunidades, y ahí está el tema grave donde esto ya se volcó en una sociedad que le gusta vivir así, o ya parece que es parte de la vida, de robar gasolina, de ser sicario o de integrarse al tema del crimen organizado. Me causa mucha molestia que la derecha en México, el PRI y el PAN, quieran sacar raja política de esto cuando ellos fueron los causantes de esta tragedia nacional. Entiendo también que es parte de su estrategia, y lo decía aquí bien la compañera, de ninguno se habían puesto la camiseta a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, hay una demanda de las compañeras feministas sobre que puedan decidir sobre su cuerpo, el aborto, la despenalización del aborto. Y ellos son los opositores a esa gran reforma que necesita el Estado. Y ahora en esto se están sumando porque su principal doctrina es la hipocresía. O sea, quieren sumarse porque piensan que pueden derrocar a un presidente que salió electo democráticamente, cuando eso va a ser totalmente erróneo. Termino diciendo que estamos tan mal que hubo un presidente de la República en este país que su secretario de Seguridad Pública estaba encabezado por un hombre que hoy está detenido, acusado por narcotráfico. García Luna. García Luna. El que protegía a los ciudadanos hoy está en Estados Unidos llevando un juicio, acusado de narcotráfico, de vinculación al narcotráfico. Y también ese personaje venía desde el gobierno de Fox y desde el gobierno de Zedillo, manejando la inteligencia en este país. Entonces, ¿cómo es posible que los ciudadanos no entendamos que vivíamos en un gobierno que estaba podrido?
O sea, si tu gobierno está podrido, va a implementar a que una sociedad o gran parte de esa sociedad se pudra. Y lamentablemente no es humano, no es razonable lo que sucede en este caso específico con esta niña, pero esos casos suceden en todo el país. Es lamentable que entendamos y que todas las redes sociales estén volcadas a golpetear a un presidente que podrá tener muchos errores, le falta sensibilidad en el tema del feminismo, sí, pero es un hombre honesto y que sí quiere cambiar. A él no le interesa el dinero como a Lozoya, como a Peña Nieto, que saquearon el país. A él le interesa transformar el país, le interesa la historia, le interesa cambiar. Y termino puntualmente diciendo que si Andrés Manuel, al término de su sexenio, puede disminuir la violencia, terminamos con 125,000 muertos en el caso de Calderón y terminamos con 140 con Peña. Si Andrés reduce esas cifras con la política de combate a la delincuencia que está implementando Andrés Manuel con la Guardia Nacional y con el combate a las causas, Andrés está llamado a ser un estadista de época, porque lo que encontró está más podrido de lo que él pensó que estaba podrido. Revisa como presidente y creo que Andrés es uno de los políticos que conoce a ras de piso este país. Es el único político en la historia de este país que ha conocido todos los pueblos, todos los municipios. Y si él considera, si su política triunfa, estamos hablando de algo histórico para nuestro país y a él eso le interesa, dejar huella. Bueno, pues esperemos que así sea, de verdad que sí. No es hablar bien ni mal del presidente, simplemente esperemos que la estrategia de abrazos y no balazos pues funcione. Clarisa Rangel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimo gusto por la invitación. Araceli Neri, muchísimas gracias también a ti. Jorge, como siempre, muchas gracias y sobre todo a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.